Filosóficamente. El término, filosóficamente, nos ofrece un ciclo completo. Primero observamos sin juzgar, luego traducimos esa vivencia en variables y proposiciones, y finalmente diseñamos acciones que nos transforman de espectadores en científicos de nuestra propia mente. Filosóficamente aquí es sinónimo de filosofía de la mente, un coajuste perfecto de pensamiento lógico, pensamiento crítico y pensamiento episistémico con el genio filosófico. Recordando que mi libro, Filosóficamente, estará disponible el 22 de agosto en Amazon. En este espacio nos sumergiremos en los mapas de la mente, combinando la filosofía de la mente, la neurociencia y la psicología cognitiva, para impulsar tu crecimiento intelectual, tu salud mental y emocional. Comencemos este viaje hacia una mente más consciente y activa. La expresión, filosóficamente, nos invita a fundar un laboratorio interno donde la mente se convierte en su propio objeto de estudio. Al adoptar este neologismo, creamos un puente entre la contemplación fenomenológica y la rigurosidad de un método científico aplicado a la experiencia subjetiva. Cada uno de los tres ejes, conciencia reflexiva, formalización científica e intervención práctica, forma parte de un ciclo dinámico que retroalimenta el autoconocimiento. En su conjunto, estos pilares ofrecen una ruta para transformar la vivencia pura en datos operativos y, finalmente, en prácticas de cambio. A través de este viaje, trascendemos la mera curiosidad para construir una disciplina integrada de la mente. 1. El primer pilar es la conciencia reflexiva, que nos anima a adoptar una mirada amable y atenta hacia nuestras propias vivencias internas. En este estado, la voz interior se aquieta y la mente contempla sin juicios, registra cada pensamiento, cada matiz emocional y cada imagen mental que surge. Es como iluminar con una linterna las cavidades de la conciencia, descubriendo texturas y resonancias que suelen pasar inadvertidas. Al poner atención plena, transformamos lo fugaz en algo memorable, susceptible de ser analizado. Así, generamos un inventario de experiencias que servirá de materia prima para el siguiente eje. Practicar la conciencia reflexiva implica sencillos gestos, detenerse unos minutos, respirar con calma y anotar en pocas líneas lo que acontece por dentro. Se trata de observar el flujo de ideas como quien observa hojas flotando en un río, sin apresarlas ni rechazarlas. Al concluir la exploración, extraemos las palabras clave que mejor describen ese río neuronal: pregunta latente, oleada de certezas, sombras de incertidumbre. Estas etiquetas tempranas actúan como luminarias que marcan el camino hacia una formulación más rigurosa. De este modo, registramos no solo contenidos sino también la calidad de nuestra atención. Imaginemos a alguien que toma nota de un cosquilleo de ansiedad que emerge cada vez que piensa en su próximo discurso. Esa simple captura fenomenológica abre una puerta. Reconocemos un patrón interno que, de otro modo, quedaría ahogado en la prisa cotidiana. La conciencia reflexiva entonces se convierte en el detector de señales sutiles, una antena interna que capta variaciones de tono y ritmo en nuestra experiencia. Con cada sesión, entrenamos la capacidad de percibir lo casi imperceptible, incrementando la riqueza de nuestros datos subjetivos. Y en ese entrenamiento, se fortalece la conexión entre observador y observado, entre sujeto y objeto. El beneficio inmediato de la conciencia reflexiva es la reducción de sesgos automáticos. Al rescatar vivencias sin adjetivos de valor, evitamos juzgar, comparar o desestimar. Los sesgos automáticos son atajos mentales que influyen en nuestra percepción y toma de decisiones. Comprender estos sesgos, el sesgo de confirmación, el sesgo de disponibilidad y el sesgo de anclaje, es crucial para mejorar nuestras habilidades de comunicación y tomar decisiones más informadas. Esto allana el terreno para una aproximación rigurosa, donde cada experiencia se acepta como un fragmento válido del mapa mental. Consciente de su propia condición, el pensador asume un rol activo y creativo, no ya un mero testigo pasivo, sino un artífice de su propio proceso cognitivo. Esa autorreflexión despierta la responsabilidad ética de cuidar la calidad de la mirada interna. Y abre la posibilidad de transformar la experiencia en conocimiento compartible. 2.
En el segundo eje, la formalización científica, ocurre el salto de la vivencia a la proposición neurocientífica o psicológica cognitiva. Aquí convertimos las sensaciones y emociones capturadas en variables operativas, las describimos con precisión y levantamos enunciados que puedan someterse a prueba. La poesía de la experiencia pasa por un colador lógico que extrae parámetros estables, intensidad, frecuencia, relación con otros fenómenos internos. A continuación, se formulan hipótesis del tipo, si X ocurre con intensidad alta, entonces se disminuye, y se someten a examen interno. Destinada a transmutarse de lo cualitativo al cuantificable, del observador al observable, del sujeto al objeto de investigación cognitiva. Este proceso exige definir variables claras y consistentes, acaso, tensión cognitiva, para describir esa presión interna o oleada de certidumbre, para nombrar ese impulso de seguridad. Una vez identificadas, construimos proposiciones sencillas que relacionan causa y efecto dentro del propio sistema mental. Cuando la tensión cognitiva supera 4, la fluidez verbal se reduce a la mitad. La precisión en el lenguaje es crucial. Cada término debe tener un contorno definido para evitar ambigüedades. Así, elaboramos un conjunto de enunciados lógicos que funcionan como lentes para observar y comparar sesiones de reflexión. Al aplicar una prueba de coherencia interna, contrastamos nuestros enunciados con el material bruto de la consciencia reflexiva. Buscamos contradicciones, revisamos definiciones y ajustamos umbrales. Este vaivén entre datos y formulaciones fortalece la robustez de los modelos internos. Cuando un enunciado pasa la prueba, se convierte en un punto de anclaje para la experimentación. Así, la formalización científica no es un fin en sí misma, sino el pasaporte hacia una intervención práctica más efectiva. Supongamos que, tras varias sesiones, detectamos una correlación estable entre oleada de anticipación y ritmo cardíaco acelerado. En nuestro diario mental anotamos, anticipación igual a 3, pulso percibido igual a 120 BPM subjetivos. Con esos registros, redactamos un enunciado. Si anticipación 3, el ritmo subjetivo del pulso aumenta un 20%. Esa fórmula ofrece un punto de partida para comparar resultados en diferentes contextos y momentos. Y, sobre todo, establece un criterio para diseñar experimentos internos y externos. La formalización científica transforma la experiencia pura en mapas claros de relaciones internas. Cada variable y cada enunciado se convierte en un eslabón firme de un conocimiento que podemos compartir, validar y replicar. Al introducir sistematicidad, abrimos puertas a colaboraciones con psicólogos, neurocientíficos o facilitadores de procesos de cambio. Lo que nació como intuición personal adquiere consistencia y credibilidad. Y pavimenta el camino hacia la última fase del ciclo, la intervención práctica. 3. El tercer pilar, la intervención práctica, cierra el circuito entre mente y acción. En este módulo pasamos de la teoría interna al terreno de la conducta y los hábitos. Cada enunciado lógico ofrece pistas para diseñar microejercicios que activen, modulen o contrarresten las variables detectadas. La estrategia consiste en crear pruebas de campo, en la cotidianidad, midiendo resultados y ajustando parámetros. Así, la filosofía, al especializarse en filosofía de la mente, se convierte en un motor de transformación real científica cognitiva observacional y experimental. Para cada proposición formulada, nace un ejercicio breve. Si la tensión cognitiva elevada mengua la claridad verbal, podemos ensayar técnicas de respiración guiada antes de hablar. Si la oleada de anticipación encorva la postura, diseñamos un recordatorio táctil que nos invita a alinear la columna. Cada práctica se acompaña de un registro sencillo, una escala del 1 al 5 para evaluar la variable principal y una breve nota sobre el contexto. De este modo, recopilamos datos conductuales que alimentan de nuevo la consciencia reflexiva. Imaginemos un protocolo de intervención. Primero medimos la intensidad de la tensión cognitiva al iniciar una presentación mental. Luego aplicamos un ejercicio de visualización breve y meditamos 2 minutos. Finalmente, volvemos a medir la tensión y anotamos el cambio. Repetir este ciclo durante una semana produce un gráfico de tendencias internas que revela la eficacia de la técnica. Así cierro el circuito, la mente aprende a autorregularse a partir de su propia experimentación.
La intervención práctica no solo refuerza o refuta hipótesis, sino que impulsa cambios palpables en conducta y bienestar. Incorporamos la dimensión ética al evaluar cómo estas transformaciones impactan en nosotros y en quienes nos rodean. Convertimos la reflexión en vida cotidiana, integrando el análisis interno con la responsabilidad relacional. Y de esta manera, filosóficamente, deviene en un proyecto integral donde el sujeto es A, autor, B, objeto y C, lector de su propia historia. En definitiva, filosóficamente, nos ofrece un ciclo completo. Primero observamos sin juzgar, luego traducimos esa vivencia en variables y proposiciones, y finalmente diseñamos acciones que nos transforman de espectadores en científicos de nuestra propia mente. Aplica estos 3 ejes en tu próxima sesión de autoconocimiento y verás cómo cada reflexión se convierte en un impulso real de cambio. Gracias por acompañarme en este viaje interior. Si te ha gustado, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para seguir explorando juntos. Hasta el próximo vídeo. Compartir con un conocido.